Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 21 de octubre, damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de costos. Se denomina métodos de costeo. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos acompaña asimismo el profesor Jaime Carballo Maradiaga, especialista en Findes en el tema de costos y por acepción amplia en todo lo referente a normas de información financiera, quien conducirá esta plática. Pero antes de cederle la palabra, les hacemos la atenta invitación para que nos formulen sus preguntas, nos den comentarios, sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Jaime, buenas tardes, podemos iniciar. Buenas tardes a todos. Permítanme. Bueno, vamos a platicar un rato de los métodos y sistemas de costos en general. Este es un curso que tenemos en Findes con la idea precisamente de interiorizarnos en la metodología que se tiene que llevar a cabo para poder realmente determinar algún costo unitario de producción, hablando de fábricas o el costo de algún servicio. La metodología es similar, nada más que en algunos, en el método, en la parte industrial, pues hay materia prima, mano de obra, gastos de fabricación. En la parte de servicios, pues también puede haber materiales, también puede haber mano de obra y también sí, hay algunos gastos. Por lo tanto, son similares, nada más que en algunos transformación y demás, y en otro es instalación de cosas o servicios que se puedan dar de diferente forma, ¿no? El temario que tenemos para este curso es más o menos así, fíjense. Primero iniciamos con algunas definiciones de costo, porque no es fácil definir el costo. El costo es algo difícil de definir. Es más, de hecho, ni las normas de información financiera tienen una adecuada definición de costo, pero finalmente tratamos incluso dentro del mismo curso de hacer alguna definición un poco más concreta. Sí tenemos una temática relacionada con las normas de información financiera, porque finalmente el costo pues se determina a través de la contabilidad. Obviamente estamos hablando de algo que es totalmente operativo, pero los registros y los gastos se van registrando entonces dentro de la contabilidad. Todos los registros los hace la contabilidad y finalmente de ahí tenemos que tomar los datos. Ahora, las normas de información financiera son importantes no tanto por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Estamos hablando aquí en realidad de una contabilidad con un objetivo muy especial, no con un objetivo como lo tienen las normas de información financiera, que hablan en realidad de la información del usuario general y para muchos otros aspectos. En este caso estamos hablando de información interna, estamos hablando de la determinación del costo que tiene una entidad y en la cual, en esa determinación, muchas veces lo que sucede es que las normas de información financiera pues se salen de ese objetivo, y por eso es que tocamos estas normas de información financiera precisamente para abrir los ojos y tener presente lo que las normas puedan decir que van en contra en realidad de la definición o de la determinación de un costo. Por eso mencionamos algunas cosas, como por ejemplo los valores presentes, los valores razonables, que en muchas ocasiones pues distorsionan realmente el costo. Todo eso lo analizamos para efectos de que el que vaya a determinar algún costo y tome, pues como debe ser, los datos de la contabilidad, sepa cómo está la contabilidad y en su caso pueda hacer los ajustes correspondientes para la determinación entonces ya del costo, ¿no? Es contabilidad entonces administrativa y por lo tanto difiere en muchos aspectos de las normas de información financiera.
Ahora, en cuestiones de costos, no hay recetas de cocina. Tenemos algunos elementos que hay que tomar en cuenta y algunas situaciones y metodologías que hay que llevar a cabo, pero no hay recetas de cocina. En realidad, todos nosotros de un mismo producto y dentro de una misma fábrica podríamos llegar a determinar costos diferentes. ¿Por qué? Porque el costo implica realmente ingenio, implica conocimiento, implica el haberse metido de plano a la parte operativa y saber cómo está funcionando una fábrica o un servicio que se dé para poder definir claramente qué es lo que sí y qué es lo que no debería afectar el costo. Hay muchas formas de evaluar cosas también. Las evaluaciones nos pueden llevar a tener resultados diferentes y todas esas son las cosas que en este curso tratamos de analizar y de profundizar para efectos realmente de poder conocer con mayor profundidad lo que nos cuesta algo. El curso no va enfocado a la determinación del valor del inventario. El curso va enfocado a la determinación del costo unitario de producción y de ahí tomar las decisiones que se puedan llegar a tomar para muchos efectos. Por ejemplo, fijación del precio de venta, conocimiento del margen de la utilidad, conocimiento del gasto y del costo para saber en dónde estamos fallando y qué es lo que podemos abatir de esos costos. En fin, para eso es para lo que nos sirve, no para evaluar los inventarios que se van a los estados financieros, ¿no? Sí, son cosas un poco diferentes y son todas esas cosas que analizamos dentro de este curso, ¿no? Tenemos dentro del temario, pues obviamente, el costo de la producción, el costo que nos lleva a producir algún producto, cuáles son los elementos del costo, en los que tenemos entonces la materia prima, la mano de obra, los gastos de fabricación, cuál es la fórmula general del costo, que incluso ahora mismo la vamos a ver, y hablamos de los inventarios, de sus entradas, salidas y el manejo contable que tienen también esas cuentas de los inventarios y del manejo operativo que también deben tener esos inventarios. ¿A qué se refiere el costo de ventas y cómo se determina? Y después hablamos de métodos de costeo. Estos métodos de costeo que yo no les he querido cambiar el nombre, en las normas de información financiera se llaman fórmulas, quién sabe por qué al CINIF se le ocurrió llamarle fórmulas de costeo. El CINIF, como este es un curso que no forzosamente es enfocado nada más a contadores, sino en general, en este curso hemos recibido ingenieros, incluso médicos, gente que está interesada en saber realmente cómo costear alguna actividad o algún producto, ¿no? Entonces, sí tocamos la parte de la contabilidad, porque finalmente de ahí vamos a sacar los datos. Entonces, sí es necesario que conozcamos algo de ello. Sin embargo, no es lo medular. Bueno, entonces por eso aquí lo que tenemos son probablemente una terminología un poco diferente. Esto que aquí le llamamos métodos de costeo, en la norma de información financiera, vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, se llama fórmulas. Y tenemos todos estos, el WEPS, el PEPS, el promedio ponderado, el identificado y detallistas, que incluso también en la clasificación que tienen las normas de información financiera es un poquito diferente. Por ejemplo, en este caso específico en las normas nada más se habla del PEPS, del promedio ponderado y del identificado. El WEPS ya no existe en las normas de información financiera, pero el que no exista para efectos de evaluar un inventario para los estados financieros no quiere decir que no sea una metodología aceptable, aceptada incluso para efectos de la determinación del costo y cuándo la tendríamos que usar. El hecho de que las normas no lo acepten no lo eliminan, ¿no? Lo tenemos y nos puede ser útil para llegar a determinar ciertas cosas. Y el detallista es que quién sabe por qué también el CINIF lo quitó de esta parte de las fórmulas y lo mandó a otro lado, ¿no? A la parte de los sistemas y demás, ¿no? Bueno, pero todos estos los analizamos y los vemos dentro de este curso.
Después tenemos tres clasificaciones o tres grupos importantes para definir un sistema de costeo, en donde tenemos las clases, que ahorita las vamos a ver, los tipos y las formas de costeo. De ahí mismo surgen los costos históricos, cómo se acumulan, en dónde, y esta es parte de las acumulaciones, es lo que, a lo que se refieren las formas de costeo, donde están las órdenes de producción, los procesos, y todo esto para efectos de aplicar realmente el gasto, lo que no es directo al producto, que no lo podemos identificar dentro del producto, tenemos muchos gastos que dan servicio a la producción y todos esos gastos finalmente tenemos que prorratearlos. Yo considero que esta parte del prorrateo es la que más nos puede diferir en la determinación del costo para cada uno de nosotros. Las bases que nosotros tengamos para prorratear adecuadamente un gasto hacia el producto, pues eso es lo que podríamos decir que no tiene exactamente una metodología específica. Podemos usar muchas bases dependiendo de lo que haga la empresa en sí, de nuestro conocimiento de la producción, de los servicios que pueda tener el área productiva hacia los productos y demás. Y todo eso es lo que puede modificar que los prorrateos los usemos en forma diferente cada uno de nosotros. Y eso nos va a llevar entonces a un costo diferente. Lo que tenemos que tener es conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que queremos y llegar entonces al costo más acertado. Entonces, por eso les digo que no hay realmente una receta de cocina. No podríamos decir que sí lo hay, ¿no? Hay metodologías, pero no la exactitud de que el prorrateo, por ejemplo, siempre tiene que ser de cierta forma. Si vas a prorratear un gasto en función a las horas hombre que se trabajan en producción o en base a los kilos de material que se usaron o en base al valor de los materiales que se usaron, en base al espacio que se ocupa, en base a los kilowatts horas que consumen las máquinas, en fin, bases de prorrateo hay infinidad. Lo importante es que determinemos la que más realmente estemos seguros que puede influir en el prorrateo de esos gastos para que el producto salga con un costo lo más adecuado posible a lo que hace, a lo que se hace, ¿no? Después tocamos temas como los costos predeterminados, que es un tema que ya vamos viendo más adelantados, ya después de haber visto prorrateos y las acumulaciones, en donde tenemos costos predeterminados parciales y totales. Y después tenemos un tipo de costeo, que es en donde entran estas partes que tenemos aquí con el costeo absorbente y el costeo directo. Ahí vemos la clasificación de los gastos fijos, variables, semifijos y semivariables, determinación del punto de equilibrio. Y ahorita voy a tocar ese tema un poquito más profundo. Y finalmente tocamos un tema de algo que está muy de moda y lo analizamos un poco, que es el costeo basado en actividades. Estos son los tres elementos del costo que analizamos con cierta profundidad. La materia prima, que en muchos otros libros se llama materiales, el control que debemos tener de ellos, cómo entran a un almacén y cómo salen y cómo los costeamos, esas entradas y esas salidas, ¿no? La mano de obra, que este es todo un tema porque finalmente es fácil a saber cuánto le pagamos, por ejemplo, de salario a un obrero, lo que ya no es tan fácil y eso tenemos que determinarlo también para efectos del costo, porque el costo acumula dentro del valor del producto, pues todo lo que se devenga. Y hacemos un análisis del devengado, que debe ser considerado como devengado y demás, como por ejemplo dentro de la mano de obra, la prima de antigüedad que se puede llegar a pagar hasta 15 años o más después de que el trabajador empezó a laborar dentro de una empresa, pues esa prima de antigüedad la está devengando desde el primer momento en el que trabaja para la empresa el trabajador. Y entonces también hay un costo que tengo que reconocer
porque esa prima de antigüedad pues ya se va devengando y forma parte del costo. Una de las cosas muy importantes en el costo es que lo que nosotros no consideremos dentro del costo puede ser algo que nunca vamos a recuperar, porque al no meterlo en el costo hay una alta probabilidad de que no se lo estemos repercutiendo al cliente. Y si no lo repercutimos al cliente, cuando haya necesidad de pagar algo, pues ya no vamos a tener dinero para poderlo hacer. La prima de antigüedad, entonces, sí forma parte del costo de producción dentro de la mano de obra que estamos utilizando, aunque la vayamos a pagar dentro de muchos años, porque este es el momento en el que realmente se está devengando y lo tenemos que acumular entonces dentro del costo. La suma de estos dos elementos se le llama costo primo, porque son los dos elementos que en realidad son más fáciles de contemplar. ¿Por qué? Porque tenemos registros y tenemos forzosamente una práctica obligación de ir considerando lo que cada producto va absorbiendo de la materia prima y de la labor o de la mano de obra que se está trabajando sobre el producto. Por eso los analizamos en forma profunda. Todo esto, además, déjenme decirles que está amparado con una serie de ejercicios que hacemos durante las 20 o 24 horas que tenemos en el curso, dependiendo la modalidad en la que estemos, ¿no? Tenemos el curso diseñado para 24 o para 20 horas, ¿no? Después tenemos los gastos de fabricación que, como les decía, los hacemos o los aplicamos ya al producto con base a varios prorrateos, dependiendo el tipo de gasto que tengamos y el servicio que se le esté dando a la producción, para prorratear todos estos gastos, de tal forma que el producto o los productos que se van elaborando van absorbiendo entonces todos estos conceptos dentro de su costo. La fórmula de costo es muy sencilla, son tres elementos básicamente los que nos dan esta fórmula. Tenemos el inventario inicial de cualquier tipo de inventario. Ahorita vamos a ver los tres más importantes. Después a el inventario inicial le adicionamos todo lo que pudo haber entrado a ese almacén y le quitamos lo que nos quedó, y eso que es esa diferencia es lo que determinamos entonces como costo. Podemos tener el costo de la materia prima que utilizamos en la producción, el costo, después viene el costo de otro que no es un almacén propiamente dicho, pero sí es un lugar en donde entra material, entra la mano de obra, entran los gastos de fabricación y demás, que viene siendo el costo de la producción terminada. Todo eso está dentro de las líneas de producción, el inventario de producción en proceso. Desde que entra la materia prima y se le adicionan todos los demás insumos hasta que sale la producción terminada, que viene siendo la salida entonces del inventario de producto de producción en proceso. Y todo esto se va directamente entonces al producto terminado. Pues teníamos también un inventario inicial de producto terminado, más lo que se recibe de producción, que son todas estas adquisiciones, menos el inventario final, y con eso determinamos el costo de lo vendido. El costo de ventas, por lo que nos quedó entonces ya dentro del inventario de producto terminado, y todo lo demás salió. Este es un ejemplo de los que vemos aquí en el curso de la elaboración del estado de costo de producción y venta. Aquí lo podemos analizar. Tenemos, por ejemplo, la primera parte, que es la que está hasta mero arriba, que dice inventario inicial y de materia prima. Le adicionamos todo lo que compramos, compras netas, en donde vemos una serie de aclaraciones, de situaciones y demás que debemos contemplar para efectos de saber cuánto es lo que nos están costando todos estos materiales, y le quitamos el inventario final, lo que nos quedó. Esto es lo que se llama consumo de materia prima. Esta parte de los 935,000 pesos que tenemos aquí. Le aumentamos la mano de obra y con eso llegamos al costo primo que les mencionaba hace un momento. Bueno, adicionalmente, le aumentamos entonces los gastos de fabricación
y con eso llegamos a nuestro costo de producción en un periodo. Este costo de producción de este periodo viene siendo el equivalente a las adquisiciones que tiene el inventario inicial de producción en proceso, al que le quitamos después también el total del inventario final, y con esto llegamos entonces a la producción terminada en el periodo. Esta producción terminada en el periodo, más las compras de productos terminados, es lo que le adicionamos al inventario inicial de productos terminados, que cuando le quitamos lo que nos quedó, nos está dando el costo de lo que vendimos. ¿Okay? Este es todo el proceso, que es un estado muy importante. Yo diría que es tan importante como los estados financieros básicos, para efectos de que cualquier persona que quiera analizar el costo, pues sepa exactamente cómo se compuso el costo de los productos que fuimos elaborando durante todo el proceso productivo. El método de evaluación yo lo tomo de este dato, este nombre, de la norma anterior que tenía los principios de contabilidad, el C4. Pero lo importante de esto es que esto quiere decir que son las técnicas con las que evaluamos las salidas de los almacenes. Para eso sirve un método de evaluación o fórmulas de evaluación, como ahora les llama el CINIF. Bueno, pero lo que hacemos con esto es evaluar las salidas, no evaluamos realmente el inventario. Obviamente, por lo que ya vimos en la fórmula, si yo tengo un inventario inicial más adquisiciones menos el inventario final, me da un costo. Ahora, ese costo lo vemos al revés en la contabilidad. Tenemos un inventario inicial, tenemos las compras, y después con estas metodologías, con el método de evaluación, damos el valor de las salidas para llegar entonces a lo que nos quedó en el inventario. Estas salidas es el equivalente de los costos que hablaba yo hace un rato, el costo de la materia prima utilizada, el costo de la producción terminada y el costo de ventas, ¿no? Esas son las salidas. Ahora, estas salidas es importante tenerlas en cuenta porque las entradas pueden tener diferentes valores, y estoy hablando de productos homogéneos. Pueden tener valores diferentes, sobre todo en épocas inflacionarias en fin, se pueden usar entonces metodologías diferentes, como la que les decía, WEBS, que quiere decir lo último que entró es lo primero que sale, PEPS quiere decir que es lo primero que entra, es lo primero que sale, el promedio ponderado se van entonces promediando todas las entradas para darle salida entonces a los productos al último promedio considerado. Eso es para lo que nos sirven los métodos de evaluación, que vuelvo a insistir, que ya en las normas de información financiera no existe el WEBS, eso no quiere decir que no sea útil el WEBS, ¿no? Y después tenemos los sistemas de evaluación, que ya son técnicas específicas para la determinación específica del costo unitario de producción en una fábrica, y el costo de producción. Y estas, ¿cómo se llama? Salidas, bueno, me adelanté un poquito, pero ahí están otra vez los métodos de evaluación, que ya más o menos los vimos. Ahorita les expliqué en términos muy, muy generales el PEPS, el WEBS y el promedio. El específico es cuando un inventario no puede prorratearse ni compensarse los costos que tenga un inventario. Cuando entra, tiene un costo y ese costo lo va a tener durante toda su vida dentro de la empresa, y cuando salga tiene exactamente el mismo costo al que entró. Si normalmente son productos que tienen número de serie y cosas así. Y el detallista sí no vale la pena ahorita que lo mencionemos. En el curso sí lo mencionamos, pero ahorita ya no tenemos mucho tiempo para estarlo analizando, pero no es algo que realmente nos afecte mucho en la determinación de los costos de producción, ¿eh? Eso sirve más bien para empresas comerciales. Bueno, dentro de los sistemas de evaluación tenemos entonces estos tres grandes grupos, las clases. En las clases tenemos los costos históricos y los costos predeterminados. Dentro de los costos predeterminados tenemos los costos predeterminados parciales, los costos estándar y los costos estimados. Dentro de los tipos de costeo tenemos el absorbente y el directo.
que el directo también es importante mencionarles que ya las normas de información financiera tampoco lo permiten. Pero eso, vuelvo a insistir también, igual que con el WEBS, el hecho de que no lo permitan las normas no quiere decir que no sea muy útil para la toma de decisiones interna. Y por eso estamos obligados a analizarlo, ver cómo se define, cómo se determina y para qué nos sirve, ¿ok? Y después tenemos las formas de costeo, cómo acumulamos el costo, por órdenes de producción, por procesos, por actividades, o podemos hacer combinaciones de todos los demás, ¿no? Ahora, un sistema de evaluación tiene que tener forzosamente una clase de costeo, un tipo de costeo y una forma de costeo. De tal forma que nosotros podemos tener una combinación con estos tres elementos en formas totalmente diferentes, ¿no? Podríamos, por ejemplo, tener un costo histórico absorbente por procesos, o un costo histórico directo por órdenes de producción, o un costo estándar directo por procesos o por actividades, o un costo estándar absorbente mixto, o un costo estimado directo por procesos. En fin, necesitamos tener forzosamente una clase, puede ser histórico, predeterminado parcial o estándar o estimado, un tipo que puede ser absorbente o directo. Normalmente el que se usa más es el absorbente. El directo está un poco en desuso, pero por eso, porque las normas no lo aceptan. Pero para efectos del costo es muy importante conocerlo, ¿eh? Y las formas en lo que como acumulamos el costo, por órdenes de producción, por procesos y por actividades, o podemos hacer combinaciones. Bueno, de esto es importante nada más destacar la diferencia entre los costos estándar y los costos estimados. Y eso lo aclaro en este momento porque hay una confusión muy grave, muy amplia, en el sentido de que a casi todos los costos predeterminados tenemos la mala costumbre de llamarles estándar. Y no, el estándar es algo un poco diferente. El costo estándar y el costo estimado en realidad se calculan exactamente igual, no tienen por qué tener diferencia. Lo que pasa es que para tener un costo estándar, lo que necesitamos tener estandarizada es la producción. Si la producción no está estandarizada, pues entonces no podemos hablar de un costo estándar. Estamos hablando de un costo estimado. Por eso también las variaciones entre el real, es decir, el histórico, y un predeterminado, se manejan en forma diferente entre el estándar y el estimado. El parcial ya no lo toco. El parcial es nada más cuando determinamos una cuota de gastos de fabricación. En el estándar y en el estimado son totales. Aquí predeterminamos materia prima, mano de obra, gastos de fabricación, volúmenes de producción, etc. Todo eso tenemos que determinar tanto en el estándar como en el estimado. Ahora, como les decía, la diferencia entre uno y el otro es que en el costo estándar lo que está estandarizada es la producción. Entonces lo que pasa es que las variaciones entre el histórico y el estándar se deben reconocer entonces en resultados. ¿Por qué? Pues porque la variación es al estándar de la producción y entonces sí lo tiene que absorber el estado de resultados. Pero con las variaciones entre el histórico y el estimado, como la producción no está todavía estandarizada, pues entonces las variaciones se reincorporan nuevamente hacia el lugar en donde quedó el inventario, que puede ser la producción en proceso, o puede ser la producción terminada, o puede ser el costo de ventas. Donde haya quedado el total de la producción, ahí incorporamos entonces las variaciones. Por lo tanto, al final de cuentas, el costo estimado nos queda evaluado a costo histórico también. Esa es la gran diferencia que hay entre un costo estándar y un costo estimado. Bueno, todas esas son las cosas que vamos nosotros analizando, que revisamos dentro de todos estos procesos. Ahora, también vemos que, perdón, me regreso.
En el costeo directo, la diferencia del costeo absorbente es que el costeo directo sí absorbe dentro del costo del producto nada más los gastos variables o los elementos del costo variables, la materia prima, la mano de obra y aquellos gastos que tengan una parte variable, es lo que sí recoge entonces y absorbe el costo. Ahora, en el costeo absorbente no tenemos que hacer esas clasificaciones del costo fijo y del costo variable. El costeo absorbente absorbe el 100% de los gastos fijos o variables, o de los elementos del costo fijos o variables, todo lo absorbe el costeo absorbente. El costeo directo, vuelvo a insistir, no lo absorbe. Entonces, en el costeo directo tenemos la obligación de determinar dentro de una fábrica, dentro de una empresa, cuáles son todos los gastos fijos que tiene para extraerlos del valor del inventario y manejarlos dentro del estado de resultados directamente. Con ello, entonces, sí tenemos una alta pues definición del costo como para poder conocer incluso el punto de equilibrio, que el punto de equilibrio es el momento, es el valor en el que ni ganamos ni perdemos. Es el gasto variable más el gasto fijo que se equiparan y se comparan con el ingreso y son iguales. Por eso es esta fórmula, el ingreso es igual al gasto variable más el gasto fijo. Si nosotros definimos el gasto fijo, en el que no influye realmente el volumen de la producción, pues entonces es muy fácil saber cuánto gasto variable, perdón, cuánta utilidad marginal tenemos, que es la diferencia entre el ingreso y el gasto variable, para tener la oportunidad de absorber los gastos fijos. Eso es lo que nos va a dar una gran facilidad también para conocer nuestros costos desde el punto de vista del costeo directo. Pero como les digo, está en desuso porque las normas de información financiera ya no lo reconocen. Ahora, no solamente son las normas de información financiera, tampoco el fisco los reconoce, ni el WEBS, ni el costeo directo. Y eso es derivado de lo mismo. Si las normas de información financiera ya no reconocen ese tipo de metodologías, pues entonces el fisco, que obviamente le conviene, porque entonces tiene más utilidad, pues entonces dice, pues yo tampoco lo reconozco, ¿no? Y entonces nunca no se reconoce. Sin embargo, tanto el WEBS como el costeo directo, el fisco los reconoció durante muchísimos años, ¿no? Pero pues ahora quién sabe qué se les ha metido en la cabeza a los que hacen normas de información financiera y ese tipo de conceptos ya los eliminaron, ¿no? Bueno, y ya después en los costos predeterminados, pues vemos la forma en la que vamos a determinar las variaciones. Podemos tener una variación en precio, podemos tener variación en el volumen y también podríamos tener una variación en eficiencia. La eficiencia pues es parte del volumen, ¿no? Entonces podríamos determinarla o podríamos no determinarla. Las más importantes son estas dos, entonces, el precio. ¿Cuánto tenemos de variación en el precio de los productos que estamos comprando y que estamos nosotros aplicando, tanto en la materia prima como en la mano de obra, como incluso en los gastos de fabricación? ¿Y cuánto también tenemos de variación por el volumen? Porque no llegamos al volumen predeterminado y demás, y obviamente eso puede ser que nos cueste más caro porque produjimos menos cantidad de lo que teníamos planeado producir, en fin, ¿no? Y esto también es algo que analizamos profundamente cuando vemos los costos predeterminados. Cómo determinar nuestras variaciones en precio y nuestras variaciones en volumen. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque las responsabilidades de estas variaciones pueden ser de diferentes personas. Por ejemplo, en materia prima, si yo tengo una diferencia o una variación en precio, pues entonces la responsabilidad a lo mejor no recae tanto en la parte de producción, sino en la parte de compras. Y entonces, pues ahí es donde hay que acudir para poder apretar las tuercas necesarias para que ya no tengamos variaciones en precio que no nos convengan.
Y cuando es volumen, pues a lo mejor ese volumen sí cae dentro de producción, pero a lo mejor no. Tendríamos que analizar con producción de dónde surgen esas variaciones en volumen, porque pudo haber sucedido que la calidad del producto no fue la que se había solicitado, o porque pudo haber sido que estamos usando realmente más de lo que habíamos predeterminado. Para eso nos sirven entonces las variaciones, y con ellas podemos entonces dirigirnos hacia las correcciones de errores que sean necesarios para poder entonces tener un costo más eficiente en el futuro. Y el último tema que manejamos entonces es también el ABC, ¿no? El costeo por actividades, que también tiene que ser un costo predeterminado para poderlo definir adecuadamente, y en donde se definen ciertas actividades, y lo que se hace ahí es dar el costo a las actividades en sí, y después ver cuántas actividades y qué volumen de las actividades usó cada producción, para que ese costo se lo apliquemos entonces ya a los productos. Y ahí está, y ahí vemos y analizamos la metodología de ese costo basado en actividades, el ABC correspondiente. Pues esto es en general lo que vemos en el curso, y que dura el tiempo que más o menos ya les mencioné, entre 20 y 24 horas, y sí hacemos varios ejercicios, algunos son muy profundos, en donde analizamos todo ese tipo de situaciones, y otros que son sencillos nada más para poder entender un poco de lo que estamos hablando, y no nada más todo quede en palabrería, ¿no? De hecho, yo calculo que en tiempo le debemos dedicar a los ejercicios pues más o menos un 70%, y a la teoría un 30%. Es un curso práctico, muy práctico, en donde analizamos muchas cosas, como por ejemplo producción equivalente, que aquí ahorita no lo vimos, sino que tenemos un ejercicio para determinarlo, y eso nos ayuda mucho a que tengamos una distribución mucho más adecuada del costo entre la producción que quedó en proceso y la producción terminada. Y vemos algunos otros temas que no están dentro ¿cómo se llama?, del índice, pero que en el momento en que estamos aplicando algunas de las técnicas surgen, y ahí los estamos analizando. Entonces, estoy aquí a sus órdenes para cualquier duda, comentario que quieran hacer y demás, ¿no? Y muchísimas gracias por su atención. Gracias, Jaime. Gracias por tu participación. Como bien lo has dicho, esperamos unos segundos para efecto de atender las dudas, comentarios y sugerencias de los asistentes a este webinario. Y mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo 28 de octubre estaremos hablando de finanzas corporativas, concretamente de la creación de valor en una empresa. Los invitamos, a su vez inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Bien, siendo las 18 horas con 38 minutos del día 21 de octubre, damos por culminada la transmisión de este webinario. Muchas gracias a todos. Jaime, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.